Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo 10 de mis libros favoritos. 10 novelas que a mí me encantan, que están entre las mejores novelas, entre las mejores obras literarias que yo haya leído jamás. Algunas de ellas las he leído más de una vez, pero yo diría que la mayoría solo las leí una vez y sin embargo dejaron en mí una huella tan profunda que las recuerdo hasta el día de hoy. La primera de estas novelas es un clásico de la literatura inglesa. Se trata de Alfaro, de Virginia Woolf. Ya sé que les he recomendado otros libros de Virginia Woolf. Si no me equivoco, en videos anteriores he hablado y he recomendado su novela Orlando y también, por supuesto, su gran novela, quizás la más conocida, quizás su obra maestra, La señora Dalloway. Pero para mí, Alfaro no se queda en lo más mínimo atrás en comparación con las otras dos. Se trata de una novela publicada por primera vez en 1927. Los protagonistas son los miembros de una familia, la familia Ramsay, que acostumbra a ir en sus vacaciones a una pequeña isla que está en Escocia que se llama Skye. Esta novela está dividida en 3 partes. La primera parte se titula La ventana, la segunda parte Pasan los años y la tercera El faro. Cada parte está dividida a su vez en varios capítulos. Pero el juego que hace Virginia Woolf con el tiempo, con la narrativa, con los personajes, es diferente en cada una de estas partes. La acción de la novela transcurre entre los años 1910 y 1920, es decir, antes, durante e inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y esto es clave, es algo que hay que tener en mente. Pues bien, en la primera parte, la titulada La ventana, nos encontramos con esta familia y con sus invitados en la isla de Skye, pasando unas vacaciones y haciendo planes para ir a visitar un faro cercano, el faro que le da título a la novela. La segunda parte, a pesar de su brevedad comparada con las otras dos, transcurre a lo largo de un espacio de varios años y nos muestra, como dice su título, Pasan los años, pues eso, el transcurso del tiempo de varios años que nos van a llevar a través de la Primera Guerra Mundial y del impacto que este conflicto bélico tiene en la familia Ramsay, en los protagonistas de la novela y en conocidos suyos. De hecho, algunos de los miembros de la familia mueren durante la Primera Guerra Mundial. Por fin, en la tercera parte, la titulada El faro, nos encontramos con esta familia, con los Ramsay, ya de regreso a la isla de Skye, pasados 10 años desde la primera parte de la novela, desde esa primera vez en que todos los miembros planeaban ir de excursión a este faro cercano. Y por fin la familia visita este faro. Es una novela maravillosa, experimental, un buen ejemplo del uso del flujo de conciencia tan característico de la prosa de Woolf, que también está presente, por supuesto, en La señora Dalloway. Puede ser un punto de entrada, no va a ser la novela más asequible, la novela más fácil de Virginia Woolf. Para mí, yo diría que si alguien quiere empezar con Virginia Woolf, haría bien leyendo los ensayos, quizás. Y si, por supuesto, lo que les interesa es la Virginia Woolf novelista, yo recomendaría Orlando. Y para eso busquen aquí en el canal, pongan mi nombre, pongan Orlando y les saldrá un video anterior donde hablo más acerca de esta novela. Pero si ya han leído Orlando, si ya han leído La señora Dalloway, quizás también otras novelas de Virginia Woolf, yo recomiendo muchísimo leer Alfaro. Quedándonos en Inglaterra, pero retrocediendo algunas décadas hasta llegar a mediados del siglo XIX, encontramos la siguiente novela que les quiero recomendar hoy. Se trata de Norte y Sur, de la escritora Elizabeth Gaskell. Elizabeth Gaskell es una escritora de la literatura victoriana. Piensen ustedes en Charles Dickens, por ejemplo. Bueno, pues ella es coetánea de Charles Dickens. De hecho, se conocían y colaboraron en la publicación de algunos libros. Pero entrando en esta novela Norte y Sur, que es apenas una de las novelas de esta gran escritora, lo que tenemos es un retrato de los cambios en Inglaterra que ha traído la industrialización y las diferencias que ya comenzaban a marcarse entre el norte del país industrializado y el sur del país
una sociedad rural agraria. Bueno, la protagonista de esta novela es una mujer joven que se llama Margaret Hale, que por circunstancias tiene que mudarse precisamente de su sur natal, en Inglaterra, hacia el norte, hacia una ciudad que se llama Milton y que está inspirada, por supuesto, en la ciudad real de Manchester. Milton es una ciudad industrializada. Es un mundo completamente diferente al que conoce Margaret en el sur. Ella tendrá que adaptarse a estas nuevas situaciones y allí conocerá al dueño precisamente de una fábrica, un hombre que se llama John Thornton. La novela, entre otras cosas, aparte de hacer este retrato de la Inglaterra industrial con este personaje que es como un pez salido fuera del agua, de Margaret, que va del sur al norte, es también una historia de amor. También nos cuenta la relación entre Margaret y John. Al principio no se llevan bien, a ella le horroriza el mundo al que pertenece él es el dueño de una fábrica, como digo, y ella inmediatamente se compadece por la situación de los trabajadores de la fábrica, lo cual le genera una antipatía hacia este señor Thornton, pero a lo largo de la novela las cosas van cambiando. Norte y Sur es un gran ejemplo de la literatura victoriana inglesa, así que si les interesa la literatura inglesa, sobre todo del siglo XIX, sobre todo de la época victoriana, no se pueden perder Norte y Sur, y seguramente tampoco otras de las novelas de esta gran escritora, como digo, Elizabeth Gaskell. Es una novela que aborda temas sociales de su momento. Estamos a mediados del siglo XIX, me parece que no lo dije antes, pero esta novela se publicó por primera vez en 1855, para que lo tengan en mente, o sea, en pleno desarrollo de la Revolución Industrial. La novela también habla de los conflictos de clase, de las diferentes clases sociales, y también, a través de su protagonista femenina, del rol de las mujeres en esta sociedad cambiante. Bueno, y si les interesa en general este tema acerca del rol de las mujeres en la sociedad, sobre todo durante el siglo XIX o en cualquier época anterior, también les va a gustar mi siguiente recomendación. Se trata de una novela muy breve, pero increíblemente impactante, llamada El despertar, y escrita por Kate Chopin, que era una novelista de los Estados Unidos, a pesar de su apellido que suena tan francés, ¿no? Esta historia sucede en el estado de Luisiana, por lo tanto estamos en el sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México. Muy importante la presencia del mar, sobre todo al final de la novela, que por supuesto no voy a desvelar aquí, pero quien la haya leído sabe a lo que me estoy refiriendo. Estamos a finales del siglo XIX. Esta es una novela que se publicó en 1899, o sea, justo en el fin de siglo. Y en el centro de la trama tenemos a una mujer de clase alta, casada, madre de familia. Su nombre es Edna Pontellier y ella está pasando un tiempo allí en esta zona costeña de veraneo. Esta mujer casada, madre de familia, como digo, está increíblemente insatisfecha con sus roles tanto de madre como de esposa, principalmente el de esposa. Así que emprende una aventura amorosa. Sí, esta es una de esas novelas del siglo XIX que tratan acerca de la infidelidad femenina. Yo creo que en la mentalidad de la época, en diferentes culturas incluso, la infidelidad era algo que cometían las mujeres. Para los hombres estaba permitido y por lo tanto no era tal la infidelidad, no se aplicaba ese término. La protagonista femenina del despertar se une a una larga lista de mujeres o de personajes literarios, mejor dicho, que le fueron infieles a sus maridos en la literatura del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos el caso de Emma Bovary, Madame Bovary, la novela de Flaubert. Tenemos también, quizá o no, queda la duda, en Capitú, de Dom Casmurro, la novela del escritor brasileño Machado de Assis. Tenemos también, por supuesto, a Ana Karenina, en la novela homónima de Tolstoy. Tenemos también a la protagonista del maravilloso cuento La dama del perrito, de Anton Chekhov. Bueno, pues a este surtido grupo de mujeres de clase alta, aburridas con sus matrimonios burgueses, se le une Edna Pontellier. En esta novela, por supuesto, Chopin nos habla acerca de los roles que estaban disponibles socialmente para las mujeres, específicamente las mujeres de una cierta clase social. Nos habla precisamente de las restricciones sociales impuestas a las mujeres en ese momento. Nos habla de la libertad
y de la identidad individual. Otra novela también con un romance en el centro, en este caso un triángulo amoroso, es mi siguiente recomendación. Se trata de La Edad de la Inocencia, una novela escrita por Edith Wharton, la escritora estadounidense, y publicada por primera vez en 1920, aunque se trata de una novela de cierta manera histórica, pues sucede algunas décadas antes. La novela La Edad de la Inocencia está ambientada en los años de la década de 70 del siglo XIX, 1870. En el centro de esta novela tenemos a un protagonista masculino, a un hombre también rico, de clase alta, Newland Archer. Estamos en la ciudad de Nueva York, ya una gran metrópolis en aquel momento. Este joven, Newland Archer, está comprometido para casarse con otra joven llamada May Welland. Lo que sucede es que esa joven no le inspira mucho, es bastante convencional, como digo, aburrida. En este caso es la mujer la que es aburrida y no el hombre. Un cambio si comparamos esta novela con las que mencioné antes acerca de la infidelidad femenina. Aquí el tema es un poco diferente. Se trata, como dije, de un triángulo amoroso porque en un momento dado Archer se va a enamorar de la prima de su novia. La prima de May es una joven mujer que se llama Ellen Olenska. Olenska es su apellido de casada, es una condesa que ha vivido muchos años en Europa. Ella es estadounidense, como el resto de los personajes de la novela, pero se casó con un conde europeo. Está de regreso en Nueva York, de regreso a su patria, porque está intentando divorciarse de su marido. Está separada de él y quiere divorciarse. En cuanto Newland la conoce, se enamora de ella y es un amor correspondido, y ahí está el conflicto de la novela, este triángulo que se forma entre Newland y estas dos mujeres, su prometida y la prima de su prometida, esta condesa, que nos trae un aire, o que trae a Nueva York un aire de exoticismo europeo, que quizás sea lo que, en parte por lo menos, hace que sea tan atractiva para Newland. Aquí el protagonista tendrá que elegir entre lo cómodo, lo que se espera socialmente de él, o lo que a él le excita, lo que él desea de verdad. Así que es una novela que explora los temas del amor, del deber social, del deber familiar, muy importante también, y los rígidos códigos sociales de aquella época que Edith Wharton conocía muy bien, porque aunque ella escribe la novela décadas después, nos está hablando de una sociedad que ella conoció muy bien, porque es la sociedad en la que ella había crecido allí en Nueva York. El conflicto principal de esta novela, desde un punto de vista temático, sería entre el deseo individual y las normas sociales. La siguiente novela también nos habla de normas sociales, pero de una manera completamente distinta, al tratarse de una novela francesa y no una novela de la tradición inglesa o americana, que siempre es bastante diferente. Se trata de Chérie, una novela muy breve, pero de nuevo muy intensa, muy impactante, escrita por la gran Colette, una escritora y mucho más, también actriz francesa. Se publicó por primera vez Colette en 1920. Cuando hablamos de Colette, estamos hablando de una escritora que es contemporánea de Marcel Proust. O sea que si ustedes han leído En busca del tiempo perdido, o si conocen un poco acerca de Proust, estamos hablando de esa época, de ese París, de ese mundo. Yo diría que la escritura de Colette es mucho más accesible para los lectores de hoy en día que la de Marcel Proust, aunque yo he leído y recomiendo y he hecho videos acerca de la obra de Proust aquí en este canal, pero Colette es, hay que reconocerlo, bastante más asequible para los lectores hoy en día. Además, sus novelas son muy breves y escribió muchísimas. Bueno, pues aquí en Chérie de lo que se trata es una historia de amor entre una cortesana ya de una edad un poquito más avanzada, digamos de mediana edad, vamos a decirlo así, que está enamorada y que mantiene una relación con un hombre mucho más joven que ella, al cual ella apela Chérie. Él se llama Fred Poulou, pero ella lo llama Chérie. Bueno, Chérie, como ustedes seguramente saben, es un apelativo francés cariñoso, pero en este caso se convierte prácticamente en el nombre de este joven. Bueno, ellos tienen una relación larga, no se trata de una aventura amorosa o de una relación puramente erótica, es una relación que dura años, pero que se ve amenazada cuando
a este joven, vamos a seguirlo llamando Chéri, se le impone o se le presiona desde su familia para que se case con una joven de su mismo círculo social. La diferencia entre Chéri y su amante y su novia, su mujer, si se quiere, esta cortesana llamada Lea, no solo está en la edad, sino también en la profesión de ella, tratándose de una cortesana. Así que es bastante lógico, comprendemos muy bien que la familia de este joven prefiere haberlo casado con una joven de su mismo círculo social y no viviendo o pasando tiempo, en fin, manteniendo una relación amorosa con una cortesana. Chéri es una novela maravillosa porque explora las complejidades que hay siempre en todas las relaciones humanas, sobre todo en las relaciones amorosas. Además, trata del tema del envejecimiento en la mujer y del amor en general. También del amor entre dos personas muy diferentes trata nuestra siguiente novela. Se trata de El amante, de la escritora francesa Marguerite Duras. Es una novela que se publicó en francés por primera vez en 1984. Es semi-autobiográfica. Marguerite Duras es francesa, o era francesa, pero había nacido y se había criado y había vivido durante muchos años en la Indochina colonial. Indochina era una colonia francesa en Asia que comprendía, entre otros países actuales, a Vietnam. Entonces, podríamos decir que la novela está ambientada en Vietnam, pero durante la época colonial francesa. Bueno, la protagonista es una joven francesa, como lo fue Marguerite Duras en el tiempo que vivió allá, de una familia, sí, francesa, por lo tanto de colonos, de colonizadores, pero una familia pobre, una familia que tiene bastantes problemas para llegar a fin de mes, diríamos hoy. Como escapatoria a estas dificultades, a estas adversidades económicas, esta joven entabla una relación, ahora sí que amorosa y erótica, con un señor mayor que ella, un chino adinerado, un chino rico. Entonces aquí se da una inversión muy interesante porque el hombre colonizado, digamos, es el que ocupa una posición socioeconómica alta y la joven, bueno, ya no tiene culpa, es su familia la que se muda a Indochina, ¿verdad? Pero bueno, ella que pertenece a esta clase, a este grupo de colonizadores europeos, franceses en este caso, ocupa la posición socioeconómica mucho más baja. Así que ella en esta relación erótica, amorosa, lo que busca es una escapatoria de esta pobreza asfixiante en la que vive. Y por otro lado, este señor lo que busca en la relación, o más bien lo que le atrae de esta muchacha, pues es su juventud y su belleza. Existe una intensa pasión entre ambos personajes, pero hay presiones sociales de ambos lados y prejuicios étnicos también desde ambos lados, pero sobre todo diría yo desde el lado francés, europeo, que impiden a estos personajes mantenerse juntos y seguir adelante en su relación. Tratándose de Marguerite Duras, que es una escritora fascinante, la novela no está contada de una manera convencional. Está estructurada de una manera fragmentada. Lo que vemos son diferentes fragmentos que son los recuerdos de esta mujer francesa, ahora ya en Francia, recordando, haciendo memoria acerca de algo que sucedió muchas décadas antes cuando ella era joven y vivía allí en Vietnam. Así que, aparte del amor, aparte de las tensiones étnicas, del tema del colonialismo, aquí también tenemos una novela acerca de la complejidad de la memoria y de las emociones que dejan huella en nosotros, incluso décadas después de que acontezca lo que nos marcó en el pasado. Una novela fascinante, sin duda, El amante, como también lo es mi próxima recomendación. Se trata de una novela titulada La hora de la estrella, de la escritora brasileña Clarice Lispector. Clarice Lispector, con este apellido tan inusual, nació en Ucrania, pero sus padres se mudaron a Brasil cuando ella era prácticamente un bebé. Estos primeros años de vida brasileña transcurren en el nordeste, que es la región más pobre o una de las regiones más pobres del Brasil, incluso hoy en día, pero después la familia se acaba trasladando a una región más rica, a Río de Janeiro, en el sureste del país, y ahí es precisamente donde está ambientada esta novela publicada en 1985, que yo diría que es la novela más accesible de Clarice Lispector, una escritora, por otro lado, sumamente interesante, pero bastante complicada, bastante difícil de leer.
Para quien se quiera adentrar en la prosa de Clarice Lispector, yo le puedo recomendar, por un lado, los cuentos, las narraciones breves, y por otro lado, seguramente esta novela que para mí es la más accesible de todas las que escribió, por lo menos de las que yo he leído, y he leído unas cuantas. Bueno, La Hora de la Estrella nos cuenta la historia de una joven precisamente emigrante del nordeste que llega a Río de Janeiro para tener una vida mejor, para vivir en mejores condiciones. Su nombre es Macabea, un nombre bastante inusual. Ella se dedica a la mecanografía, esa es su profesión. Es pobre, no sale de la pobreza por vivir en Río, y su vida es bastante insignificante, bastante mediocre. Pero por alguna razón su vida le interesa a un escritor que es el que nos narra la historia, porque él se dedica a escribir precisamente la vida de esta Macabea. Este escritor se llama Rodrigo S.M., que de alguna manera explota la vida de esta joven pobre para escribir su libro. La existencia de Macabea está marcada por tres elementos fundamentales: la pobreza, la soledad y una falta de autoconciencia. En un momento dado conocerá a otro joven también de clase trabajadora llamado Olímpico, que es trabajador de una fábrica, y emprenderán una relación amorosa. No voy a contar nada más de la novela, sobre todo porque tiene un final muy impactante. De lo que sí voy a hablar es un poco acerca de los temas que aborda esta novela, que serían temas existenciales, la búsqueda de la identidad. Como digo, Macabea, aparte de estar sola y de ser pobre, tiene una falta de autoconciencia, de conocimiento de sí misma, de ubicación, de saber quién es, de saber dónde está parada. Y esta novela nos va a hablar de la búsqueda de esa identidad, una identidad que es usada, manipulada, explotada por este narrador, Rodrigo S.M. Y también es una novela que nos habla acerca de la dura realidad de lo que es la vida, en este caso de una emigrante de una zona rural a una gran ciudad, que es algo muy importante, una característica fundamental, diría yo, de la historia del siglo XX en muchos países. Piensen ustedes, todas las personas del campo que emigraron a lo largo del siglo XX a Ciudad de México, a Buenos Aires, a Caracas, a Bogotá, a Río, a Sao Paulo, a Madrid, a Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una historia que se podría contar muchas veces, que se podría contar de diferentes maneras, pero es una historia que yo no encuentro tanto en la literatura. Yo creo que este es el único ejemplo que me viene en mente de literatura iberoamericana, donde tenemos como protagonista una inmigrante que va del campo a la ciudad y sus condiciones de vida cuando llega allí. Seguramente habrá más novelas de este tipo, pero a mí solo se me ocurre esta de momento. Sí, es un tema que se explotó muchísimo en la cultura popular latinoamericana, en estas telenovelas que seguramente recordarán ustedes, de siempre iba la pobre, que a veces era indígena, en fin, pero de una zona rural llegaba a la ciudad, sea a Caracas, sea a Ciudad de México, en fin, a donde sea, y se enamoraba del patrón y subía a escala socialmente. Bueno, esa es la versión melodramática de radio y telenovela. Aquí no tenemos una historia así. La historia aquí es mucho más apegada a lo que es la realidad de este tipo de personas como Macabea. Y, como digo, tiene un final impactante que no es ni por asomo el de estas novelitas rosas de la radio y de la televisión de los años 70, 80 en Latinoamérica. Si les parece, vamos a saltar de Brasil a Europa, concretamente a Italia, para los dos siguientes libros que les quiero recomendar. El primero de los cuales sería La Isla de Arturo, una novela maravillosa escrita por Elsa Morante y publicada por primera vez en italiano en 1957. Creo que de entre todas las novelas que les estoy recomendando en este video, esta, La Isla de Arturo, es capaz que yo ya la haya mencionado o recomendado en algún video anterior. Si lo he hecho, seguramente fue hace bastante tiempo, así que no estoy seguro. Pero bueno, en todo caso, si ya la recomendé, la vuelvo a recomendar porque vale una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta recomendación de esta gran novela. Es una historia de crecimiento de un joven llamado Arturo, que nace y crece bastante solitario en una pequeña isla llamada Próchida, que está cerca de Nápoles. Seguramente, como ustedes saben, en la costa de Nápoles hay varias islas, algunas de ellas habitadas. Bueno, pues Próchida es una de las más pequeñas, creo, si no la más pequeña. Allí vive este joven huérfano de madre. Su papá
está presente en su vida, pero es bastante distante. El padre pasa la mayor parte del tiempo en la península itálica, como es lógico, y de vez en cuando va a la isla y visita a su hijo. Seguramente por esta distancia que hay entre el padre y el hijo, Arturo crece idolatrando a su padre, que creo que es algo bastante común entre hijos, sobre todo varones, quizás también en mujeres, que crecen con padres distantes, no con padres ausentes, pero padres distantes, como es el caso de lo que nos cuenta aquí Elsa Morante. Este chico Arturo sueña siempre con su padre y siempre quisiera tenerlo más cerca, pero hay un cambio radical en la historia y en la vida de Arturo cuando un día de repente su padre aparece en la isla con una joven esposa. Sí, el padre se ha casado de nuevo, trae a su esposa a la isla, esta joven se llama Nunziata y es apenas un poquito más mayor que Arturo. Arturo al principio tiene una reacción negativa, contraria, de rechazo total hacia Nunziata porque la ve como una figura que se interpone entre él y su padre. Pero con el correr del tiempo, un vínculo muy fuerte, pero bastante complicado, se va tejiendo entre Arturo y Nunziata. Esta es una de esas novelas de crecimiento en las que el protagonista empieza la novela siendo niño y acaba siendo hombre, acaba convirtiéndose en hombre. Y aquí lo que vemos es precisamente su evolución de la niñez o de la adolescencia, concretamente a la adultez. Explora temas como la soledad, algo que tiene en común con La hora de la estrella que recomendé antes, el amor, el autodescubrimiento del propio Arturo. Él va a tener que luchar mucho, va a tener que batallar mucho con sus sentimientos de abandono y también con su emergente sexualidad, que es algo que sucede a todos, hombres y mujeres, durante la adolescencia, y también buscar su identidad en un ambiente donde él está tan solo y no tiene modelos, solo tiene el modelo de su padre, digamos, pero que es alguien que él apenas conoce. La segunda novela italiana es Léxico familiar, de la escritora Natalia Ginzburg. En este caso se trata de una novela publicada en 1963, así que algunos años después, apenas algunos años después que La isla de Arturo. Es una novela autobiográfica donde Natalia Ginzburg retrata su vida familiar. Bueno, ya se inventa una familia llamada Levi, pero el modelo, digamos, es su propia familia, son sus experiencias. Entonces, echa la vista hacia atrás y nos habla de esta familia italiana de origen judío que vive en Turín, es decir, en el norte de Italia, en el norte industrial rico italiano, durante el régimen fascista de Benito Mussolini y durante la Segunda Guerra Mundial también. Ginzburg nos describe a los miembros de la familia. En el centro está el patriarca, el padre, Giuseppe, que es un hombre muy autoritario, pero también bastante excéntrico. A su lado está su esposa, Lidia, y después están los diferentes hijos, los hermanos de la narradora, inspirados en los hermanos de la propia Natalia Ginzburg, cada uno con su personalidad única. Lo que me fascinó leyendo esta novela es cómo Ginzburg logra entrelazar los acontecimientos personales de cada uno de los miembros de esta familia, es decir, de los personajes de la novela, con los acontecimientos políticos a escala nacional e internacional en una época tan convulsa como fue el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia y después la Guerra Mundial, que puso fin a este régimen, entre otras cosas. También es una novela que nos habla acerca de las dinámicas adentro de una familia, de las luchas, de las diferentes resistencias. Es también una reflexión acerca de la memoria, algo que tiene en común con alguna de las otras novelas que también les he recomendado hoy. También, por supuesto, de la identidad, de cómo se forja la identidad individual adentro de una familia y del impacto que tienen los acontecimientos históricos, los acontecimientos políticos, sociales, una guerra, por ejemplo, los regímenes políticos en los que podemos vivir los seres humanos en nuestras vidas individuales. Y ahora sí que vamos a irnos muy lejos, vamos a llegar al Japón. A veces ustedes me preguntan mi opinión acerca de escritores japoneses. Yo he leído muy poco de literatura japonesa y ahora, por decir literatura japonesa, seguramente algunos de ustedes se va a ver tentado a preguntarme acerca de Murakami en los comentarios, así que antes de que lo hagan ya les voy a decir que no, la siguiente novela no es de Murakami, que yo he leído Murakami, pasé por una fase en la que leí varios libros de este escritor famosísimo japonés seguidas,
Pero esa fase fue hace muchísimos años, pero muchos años. Yo lo leí en traducción inglesa y, bueno, el recuerdo que dejaron estos libros ya se desvanece en mi memoria, así que no los puedo... Tendría que volver a leer a Murakami para poder hablar acerca de sus libros. Pero de Banana Yashimoto, que es una escritora japonesa también, sí tengo bastante fresco en mente su novela Kitchen. Se llama así, el título es en inglés, en todos los idiomas, que es una novela muy breve, pero como dije antes, y siento repetirme tanto, muy intensa. Una novela de gran impacto. Nos cuenta la vida de una joven que se llama Mikage Sakurai, creo que se pronuncia así, que tras la muerte de su abuela se queda completamente sola en el mundo. Su abuela era su último pariente vivo y al fallecer ella se queda sola. Sin embargo, encontrará una familia postiza, una familia adoptiva de alguna manera. Se trata de una joven, de una adulta. O sea, cuando digo una familia adoptiva no es que la adopte a alguien, sino que ella se acerca a dos personajes que sí son madre e hija. Se trata de Yuichi Tanabe y su madre Eriko. Ella emprende una relación con estas dos mujeres y acaba formando con ellas una familia poco convencional, pero el mundo está lleno de familias poco convencionales y a mí me gusta mucho cuando veo este tipo de retratos en las novelas, igual que me gusta ver retratos de familias convencionales, como el caso de Léxico Familiar de Natalia Ginzburg, también familias no convencionales. Hay muchos tipos de familias en las que nacemos y nadie nos pregunta, como en el caso de la novela de Ginzburg, y familias que vamos formando nosotros, sobre todo cuando somos adultos, que van más allá de la amistad, que verdaderamente sí se pueden convertir en familias. Esta es una novela, por lo tanto, que explora vínculos muy profundos, vínculos humanos muy profundos, que explora el tema de la muerte, de la pérdida, de las personas que sobreviven a la muerte de seres queridos. Nos habla del amor entre familiares, entre personas, entre seres humanos, y del poder sanador que tiene la cocina, la comida, de ahí el título, Kitchen, y las conexiones humanas que podemos establecer. Bueno, estas son 10 recomendaciones que quería hacerles hoy, 10 novelas que a mí me encantan. A mí me cuesta muchísimo elegir un libro. Cuando me preguntan cuál es mi libro favorito, nunca sé qué responder. Son demasiados los libros que me han impactado, que me han gustado, y constantemente estoy descubriendo nuevos libros, nuevas lecturas que voy añadiendo a mi creciente lista de libros favoritos, y a mí lo que más me gusta es compartir estas lecturas con todos ustedes, que ustedes también me den su opinión si así lo desean en los comentarios, si han leído algunos de estos libros o también si les ha llamado la atención algún título en particular y por qué, me encantaría saberlo. Y también si quieren recomendar libros, sobre todo lecturas que para ustedes han sido muy impactantes, algunos de sus libros favoritos así de toda la vida que ustedes quieran recomendarme a mí y al resto de la comunidad de lectores, bueno, pues para eso están los comentarios. Nos vemos ahí, vamos a seguir hablando acerca de estos libros y acerca de la literatura y por supuesto, si ustedes quieren, nos vemos también en el próximo video. ¡Felices lecturas!